Entre lágrimas y una sonrisa fría, no es infidelidad si lo aceptas, di que sí a mi amigo, o terminamos para siempre. Yo no supe qué responder al principio. La frase quedó suspendida sobre la mesa como una lámpara temblorosa, iluminando solo lo necesario, el sobre con los papeles, el borde húmedo del vaso, la pequeña mancha de salsa que nadie limpiaría esa noche. Mi esposa respiró hondo y me sostuvo la mirada, como si la decisión fuese un trámite, una casilla por marcar entre impuestos y recibos. Yo apreté la servilleta con fuerza, buscando un ruido que me salvara del silencio, pero el silencio siguió allí, atento, paciente, cruel. No quiero pelear, dijo, con una voz que había practicado. Quiero que seamos modernos. Esto nos hará bien. Modernos. La palabra me chocó como una puerta que se cierra en el pasillo. Modernos como comprar fruta por la app, como trabajar desde el sofá y apagar las lámparas con el móvil. Modernos para no nombrar lo que dolía. Dijo su nombre sin temblar, César. Lo pronunció despacio, como si fuese un diagnóstico o un santo al que se reza para no mirar el abismo. César, su amigo. El que aparecía en fotos grupales, siempre 2 pasos al margen, con esa sonrisa de costado y una camisa que no arrugaba. Yo había notado su sombra en pequeñas cosas, recomendaciones de libros que ella de pronto citaba, rutas nuevas hacia el trabajo, playlists que no eran de ninguno de los dos. No es infidelidad si lo aceptas, insistió. Es un acuerdo. Nos hará fuertes. Me pregunté cuándo había empezado a perder el hilo de nuestra historia. Quizá aquella madrugada en que llegué tarde y ella ya dormía con los auriculares puestos. Quizá cuando dejamos de cocinar juntos y cada quien se servía su plato mirando pantallas. Quizá al permitir bromas mínimas que parecían inofensivas y se quedaron viviendo en la casa. Estiré la mano y toqué el sobre. Sentí el papel frío, la amenaza escrita en burocracia. Ella sonrió, una sonrisa leve y correcta, como una firma electrónica. Podemos hablar con él, agregó. Quiere que todo sea claro. La tarde se había puesto roja detrás de la ventana, y las sirenas de la avenida cruzaban la sala con destellos breves. Yo quería decirle que no sabía convivir con fantasmas, que si invitábamos a otro a nuestra mesa todo tendría sabor a metal. Quise recordar los lunes de plantas nuevas, los domingos de mercado, los martes de cine en casa. Quise apelar a nosotros, pero nosotros era un puente con tablones flojos. ¿Cuándo empezó? Pregunté. Ella apoyó los dedos sobre el sobre, casi con ternura. Cuando entendí que estabas cansado, dijo. César me escucha. No me juzga. Y tú siempre estás lejos. Me ganó la extraña sensación de estar sentado fuera de mi cuerpo, viendo a un actor con mi cara hacer preguntas pobres. Yo también había dejado huecos, el trabajo, las noches encadenadas, los mensajes sin responder. Lo sabía. Pero aquello no era un parche. Era un derribo. ¿Y si digo que no? Pregunté, por fin. Sus ojos se endurecieron un grado. Entonces firmamos, respondió. No quiero más tibieza. El silencio regresó, y esta vez trajo consigo el olor a tinta. Recordé la primera vez que sentimos que el mundo nos quedaba grande. Fue en un concierto barato, bailamos en una esquina y prometimos cuidarnos del ruido. Ahora estábamos haciendo ruido adentro. Pensé en mis padres, en su manera ruda y torpe, en sus intentos. No quería repetir nada, pero tampoco quería inventar una herida nueva. Abrí el sobre. Leí mi nombre completo, los números, los plazos. Todo parecía en orden, como si el amor fuese una factura vencida.
Quiero tiempo, dije. Quiero entender. Si de verdad crees que esto nos salva, explícamelo sin consignas. Ella asintió, aún con la sonrisa de mármol. Mañana cenamos con César, dijo. Habla con él. Pregunta lo que quieras. Y decide. Guardé el sobre en una carpeta como se guarda un examen que no se quiere rendir. Nos acostamos de espaldas. Conté 30 respiraciones y otra vez 30. En algún punto dormí. Al amanecer, la ciudad era un plato hondo y turbio. En la ducha, me descubrí hablándome como si fuese un amigo al que hay que sostener por los hombros. No respondas con rabia. Pregunta. Mira las manos, la voz, las esquinas. Las respuestas a veces viven allí. El día fue un corredor largo. El reloj se volvió un guardia. En el trabajo, mi teclado sonaba hueco. A la tarde, César confirmó lugar y hora, un restaurante pulcro, luces bajas, mantel que intimida. En el trayecto, miré a mi esposa de reojo. Iba hermosa y fría. Un peinado perfecto para un crimen perfecto. La tomé de la mano. No la apartó. Ese mínimo gesto, tan viejo, me sostuvo lo justo para no escapar. Entramos. El maitre dijo nuestros nombres sin mirarnos, como si leyera un parte médico. César aguardaba junto a la ventana, con esa camisa que nunca arrugaba y un reloj que parecía medir latidos ajenos. Se levantó, nos abrazó con educación de hotel y dijo que estaba contento de vernos. Yo me senté frente a él y conté hasta 10. No por calma, por memoria. Quería recordar cada gesto, cada palabra, cada fisura. Si aquel encuentro iba a decidir nuestra vida, lo haría con los ojos abiertos y la dignidad completa. César sonrió con la comisura y pidió vino sin mirar la carta. Mi esposa lo dejó hacer, como si ese gesto liberara espacio en la mesa. Yo observé sus manos, uñas pulcras, un leve temblor cuando acomodó la copa, la seguridad estudiada de quien ensaya su voz frente al espejo. Gracias por venir, dijo. No vengo a quitar nada. Vengo a sumar. La palabra acuerdo no muerde. Su voz era agradable. Tenía elasticidad de presentador. Agradecí, en secreto, que no fingiera camaradería. Prefería la cortesía nítida a la bruma paternalista. Aún así, algo desacomodaba el aire. Necesito saber, respondí, dónde empieza tu interés y dónde termina el de ella. Se miraron, como si compartieran un guión que yo no había leído. Nos conocimos hace un año, dijo ella. Me escuchó cuando yo sentí que tú no y me propuso explorar sin romper. Yo no rompo, agregó él. Las reglas las ponen ustedes. Yo respeto. Pensé en reglas que nadie acepta cuando le conviene. Pensé en puertas con cerrojos del lado equivocado. El vino llegó como un actor extra. Yo no toqué la copa. César levantó la suya con naturalidad técnica. Hay cosas que no cambian, continuó. Ustedes dos son el centro. Yo soy un satélite. Si en algún momento te sientes incómodo, lo dices, y ya. Había demasiados condicionales, demasiados supuestos, demasiado control disfrazado de libertad. ¿Y si digo no, ahora, pregunté, qué pasa? Ella entrecerró los ojos, cansada de preguntas que no la llevaban al destino deseado. Pasa lo que te dije en casa, respondió. Firmamos. No quiero vivir a medias. El maitre acercó pan tibio. Nadie tocó nada.
La calle al otro lado del vidrio parecía un río de billeteras, de decisiones apuradas, de promesas que se vencen al sol. Hablemos de lo que duele, dije. ¿Qué te faltó de mí? No quiero consignas. Quiero hechos. Ella respiró hondo y dijo frases que parecían haber sido repetidas hasta quedar suaves, que yo estaba lejos, que mis mensajes eran monosílabos, que mi cansancio era una pared. Tenía razón en mucho. La razón, sin embargo, no convertía su ultimátum en un abrazo. César asentía con un respeto impecable, el respeto que usa guantes. No busco reemplazarte, dijo él. Quiero acompañar. La palabra acompañar me produjo un pequeño vértigo. ¿Acompañar a quién? ¿A qué? ¿Hacia dónde? Las palabras son bonitas, dije. Pero las dinámicas se imponen. ¿Cuál es tu límite? ¿Qué no harías nunca? César apoyó la copa. Sonrió apenas. Nunca mentir, dijo. Nunca hablar mal de ti. Nunca forzar. Me reí por dentro. Las promesas absolutas huelen a perfume caro, deslumbran y se evaporan. El camarero anunció los platos. Comimos poco. Yo sujeté la servilleta con los dedos fríos. Pensé en todo lo que había dejado de nombrar por evitar discusiones pequeñas. Pensé que tal vez nos habíamos vuelto expertos en no decir lo obvio. Necesito un día, pedí. Quiero pensar sin ruido. No me pidan firmar con la música puesta. César no protestó. Ella tampoco. Pagó él, con un ademán de anfitrión que me repugnó y me alivió a la vez. A la salida, la noche nos dio un respiro breve en forma de viento limpio. Caminamos sin hablar. En el portal, ella me tocó el brazo. No te odio, dijo. Solo quiero una vida menos estrecha. Yo asentí. No tenía respuestas que no sonaran a juicio. Cerré la puerta y me quedé de pie en la sala, como quien custodia un incendio para que no salte a la habitación vecina. Esa noche hice inventario, los errores propios, los ajenos, los puntos de apoyo. Escribí 3 columnas en una hoja: límites, miedos, deseos. Bajo límites puse: no amenazas, no terceras personas por chantaje, no decisiones rápidas. Bajo miedos: quedarme, irme, dar la espalda a lo que aún es salvable. Bajo deseos: honestidad simple, tiempo, contención. Me dormí con la hoja en el pecho. Desperté antes que el sol. Hice café. Lavé los platos que no habíamos tocado. Abrí la ventana. La ciudad olía a pan. Ella salió de la habitación con el pelo suelto, una mueca que no supe leer. Me acercó el sobre otra vez. No lo abrí. Hoy necesito tu respuesta, dijo. Si no, yo la tengo por los dos. Me temblaron las piernas. No de miedo, de claridad. La claridad puede ser un cuchillo. No acepto, dije. No desde un ultimátum. Si quieres hablar de abrir lo nuestro, será desde el amor y con terapia, no con papeles en la mesa. Su sonrisa se quebró. Vi por fin el cansancio detrás del esmalte. Entonces hasta aquí, respondió. No voy a convencerte más. La puerta se cerró despacio. El eco duró un segundo largo. Me quedé solo con mi café y con una tristeza limpia, casi útil. Llamé a un abogado recomendado por una amiga. Pedí cita. Respiré hondo. Minutos después sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí.
César estaba allí, sin la camisa impecable, con una chaqueta que le quedaba grande y ojeras recién estrenadas. ¿Puedo hablar contigo 10 minutos?, preguntó. No como rival. Como alguien que también está fuera del guión. Dudé. Lo hice pasar. César miró la sala como si fuera un escenario desordenado. No tocó nada. No sonrió. No soy tu enemigo, dijo. Quiero ser honesto. Yo no sabía del sobre. Pensé que ustedes estaban explorando. Cuando anoche la vi tan firme, entendí que había otra cosa, miedo a perderte, necesidad de probar que aún tenía poder. Me quedé de pie, porque sentarse con él me parecía aceptar un marco que no había elegido. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Que la escuches, pero sin mi sombra, respondió. Y que me escuches a mí 2 minutos. Yo creí en su discurso de libertad. Me gustó sentirme necesario. Después vi grietas, me contaba tus ausencias como si fueran permisos, tus silencios como cheques. Yo también me equivoqué. No quise usar tu lugar. Quise llenar su vacío, y el vacío no se llena con terceros. Me sorprendió la frase. No justificaba nada, pero abría una ventana. César siguió, con menos teatralidad que la noche anterior. Si decides quedarte, hazlo por ustedes, no por miedo al papel. Si decides irte, que no sea por mí. Yo me aparto hoy. No quiero que mi nombre sea un pretexto para una guerra que no me corresponde. Se levantó. Me dio la mano con una honestidad sin perfume. Se fue. Cerré la puerta despacio, como si cualquier golpe pudiera despertar a un animal dormido. El silencio quedó tibio. Por primera vez en días, respiré sin filtrar. Ella volvió al mediodía, los ojos hinchados, la voz sin barniz. No funcionó como pensé, dijo. Quise empujar la realidad hasta que tomara mi forma. No pude. No la abracé. No la herí. Guardé las manos en los bolsillos como quien sujeta un vaso lleno. No es libertad si nace de una amenaza, respondí. Yo no acepto vivir con una maleta junto a la puerta. Nos sentamos frente a frente. La mesa estaba limpia. Sin sobres. Sin copas. Sin guiones prestados. Le conté mi hoja con 3 columnas. Le hablé de límites, miedos y deseos. Ella escuchó sin interrumpir. No sé si puedo darte todo eso, susurró. Pero puedo empezar por no lastimarte con condiciones. Hay frases que no arreglan, pero aflojan el nudo. Asentí. Propuse terapia. Propuse pausa. Propuse dormir en cuartos separados una semana. Quiero recuperar confianza, dije. No te prometo quedarme. Te prometo honestidad. Esa noche hicimos algo simple, caminamos 2 cuadras, compramos pan, volvimos en silencio. La ciudad era un tejido que sonaba a horno y a bicicletas. Me pregunté cuándo había dejado de ver esos detalles. Al día siguiente, llamé al abogado y moví la cita una semana, no para evitarla sino para permitirnos responder sin ruido. Escribí en un papel que pegué en la nevera, sin ultimátums. Con palabras. Los días siguientes fueron un taller. Descubrimos preguntas viejas con voz nueva. ¿Qué nos gusta juntos? ¿Qué nos destruye? ¿Qué significa cuidado? ¿Cómo pedimos tiempo sin castigo? En terapia, escuché la palabra que me faltaba, consentimiento. No solo sexual, emocional,
logístico, vital. Comprendí que mi ausencia también fue falta de consentimiento. Ella comprendió que su propuesta nacía del miedo, no del amor. Una tarde, al doblar toallas, la escuché llorar con la cara en la tela. Pensé que si abría la relación, el dolor se convertiría en otra cosa, dijo. Que dos sombras hacen menos sombra. No era verdad. No dije, te lo dije. Dije, gracias por decirlo. Y quedamos callados, que a veces es el sonido justo. Esa noche dormimos en cuartos distintos, pero a la misma hora. No hubo puertas que se cerraran de golpe. Al séptimo día, desayunamos juntos. No había prisa. En la mesa, mi hoja con 3 columnas. En su borde, un círculo. Si sigo, dije, es sin terceros y sin amenazas. Con citas los jueves, con celulares fuera de la mesa, con pausas y nos gritamos. Si no, nos separamos con respeto. No quiero héroes ni villanos. Ella sostuvo mi mirada. No lloró. No sonrió. Yo también sigo, dijo. Pero tengo que aprender a estar sin la muleta de alguien que me halague mientras te culpo. Voy a escribir mis 3 columnas. Y voy a llamar a César para agradecerle que se aparte. Fuimos justos con la gramática. Eliminamos el condicional obligatorio, esa conjunción que obliga a elegir con un cuchillo sobre la mesa. En su lugar, pusimos futuro simple. Quiero. Haré. Cuidaré. Firmamos un acuerdo que no llevaba sellos ni abogados, una lista de prácticas pequeñas capaces de sostener una casa. A veces me preguntan si perdoné. La verdad es más sencilla, decidí mirar de frente y elegir cada día. El perdón llegó tarde, a pie, sin fuegos artificiales. Entró con las manos limpias y se sentó en la silla vacía que antes ocupaban la sospecha y la soberbia. No sé si la historia termina aquí. Ninguna termina bien o mal, termina honesta o mentirosa. Hoy, lo único que tengo es esto, una mesa sin sobres, una frase en la nevera, 2 personas que se atreven a hablar antes de amenazar. Y, de vez en cuando, un pan caliente que nos recuerda por qué quisimos estar del mismo lado del invierno. Si mañana falla algo, volveremos a las columnas y al pan, sí. Entre lágrimas y una sonrisa fría, no es infidelidad si lo aceptas, di que sí a mi amigo, o terminamos para siempre. La frase cayó en la mesa como un sello sobre un documento húmedo. Ella se mantuvo erguida, respirando parejo, con los ojos cansados y una serenidad que no coincidía con el sobre de divorcio junto al salero. Yo conté los tenedores para no gritar 1, 2, 3, 4. Al quinto, pude hablar. ¿Es un chiste? No, dijo. Es una opción. Y una decisión. Dijo opción como quien señala una salida de emergencia. Dijo decisión como quien entrega un ultimátum con envoltorio de regalo. Pronunció el nombre de César con una claridad quirúrgica. No hubo temblor, no hubo disculpa. No se entiende, dijo. No juzga. Yo pensé en la primera vez que lo vi, en su camisa sin arrugas, en su sonrisa de costado y en la manera en que ocupaba espacio sin ruido. No era un monstruo. Era un espejo pulido apuntado a nuestras grietas. No es infidelidad si lo aceptas, repitió. Es un acuerdo moderno. La palabra moderno se clavó en la pared como un clavo torcido. Moderno como pedir comida con una app, moderno como apagar la luz desde el teléfono, moderno como nombrar lo que duele con palabras suaves para que parezca menos. Yo apreté la servilleta y recordé que hacía meses no cocinábamos juntos,
que el sofá tenía una trinchera en el medio, que mis mensajes eran monosílabos cuando el trabajo me tragaba. Quiero tiempo, dije. Quiero entender sin consignas. Asintió. Fijó la cena del día siguiente con César, un restaurante correcto, luces bajas, mantel pesado. Me pasó el sobre y dijo, si no te convence, firmamos. Sonrió con educación, esa sonrisa fina que sujeta los bordes de un cristal agrietado. Dormimos de espaldas. A la madrugada, el silencio era tan grande que se escuchaba el motor del frigorífico. En la ducha, me hablé como a un amigo, no reacciones, pregunta. Mira a las esquinas. El día en el trabajo fue un pasillo sin ventanas. Cada correo imitaba la frase de anoche. A las 8, ya estábamos cruzando la puerta del restaurante. César se levantó, nos saludó con un abrazo medido, pidió vino sin leer la carta. No vengo a quitar, dijo. Vengo a sumar. Sus manos temblaron apenas cuando acomodó la copa. Yo preferí el agua. Pregunté por los límites, por el consentimiento real, por los tiempos, por la posibilidad de decir no sin castigos. Las reglas las ponen ustedes, contestó. Yo respeto. Mi esposa sentía en armonía, como si hubieran ensayado el ritmo. Planteé lo obvio, abrir desde un ultimátum no es apertura, es presión. Ella respiró hondo y me acusó de distancia. Tenía razones. No alcanzaban. El maitre dejó pan tibio, nadie lo tocó. A mitad de la cena, pedí un día. César aceptó con elegancia. Pagó él. A la salida, el aire era una toalla fría. En casa, hice inventario en una hoja, límites, sin amenazas, sin terceros por chantaje, sin decisiones veloces. Miedos, quedarme roto, irme sin intentar, equivocarme. Deseos, honestidad sencilla, tiempo real, cuidado. Dormí con la hoja en el pecho, como un chaleco salvavidas de papel. Al amanecer, la ciudad olía a pan y a lluvia vieja. Ella salió con el cabello húmedo, me acercó el sobre otra vez. Hoy necesito tu respuesta. Si no, yo la tengo por los dos. Entonces lo supe. La claridad corta como un cuchillo limpio. No acepto, dije. No bajo amenaza. Si algún día hablamos de abrir, será desde la confianza y con terapia. No ahora, no así. Su sonrisa se quebró en un borde. Tomó el bolso. Dijo, hasta aquí, con una calma que dolía más que un portazo. La puerta se cerró despacio. El eco duró un segundo y me dejó solo con el café y un silencio utilizable. Llamé a un abogado. Pedí cita. Me quedé mirando la mesa, las líneas de la madera, la hendidura donde alguna vez apoyamos una olla caliente. Allí quedaba nuestra marca, pequeña, indeleble, cotidiana. El timbre me sobresaltó. Abrí. Era César, sin camisa de hotel, con chaqueta grande y ojeras novatas. 10 minutos, pidió. No como rival. Como alguien que también está fuera del guión. Dudé y lo dejé pasar. No por él. Por mí. Quería escuchar qué había detrás del traje pulcro, qué tono tenía su voz sin luces. Se paró frente a la ventana, miró el patio como si buscara excusas en las macetas. Yo no sabía lo del sobre, empezó. Pensé que ustedes estaban en otra etapa. Anoche la vi rígida, con miedo. Me di cuenta tarde. No lo ayudé. No lo ataqué. Esperé.
Dijo que se apartaría. Que no quería ser la excusa perfecta para una guerra de dos. Que si me quedaba, fuera por nosotros, si me iba, que no fuera por él. Me dio la mano sin perfume. Se fue. Cerré la puerta como se guardan objetos frágiles, lento, sin ruido. Por primera vez en días, respiré sin filtrar. Me preparé un café nuevo y abrí la ventana. El día parecía menos estrecho. Ella volvió al mediodía con la voz sin barniz. No funcionó, dijo. Quise empujar la realidad hasta que tomara mi forma. Nos sentamos frente a frente, sin vino, sin mantel pesado, sin tercero. Le conté mi hoja de columnas, límites, miedos y deseos. La escuché hablar de su soledad, de cómo mi cansancio se volvió pared, de cómo César llenó huecos que yo dejé abiertos. No eran justificaciones. Eran mapas. Propuse terapia. Propuse pausa. Propuse dormir en cuartos separados una semana para bajar el humo y escuchar los metales de la estructura. No sé si puedo darte todo, susurró. Pero puedo dejar de lastimar con condiciones. Asentí. Decidimos mover la cita con el abogado una semana, no para escapar, sino para responder con menos ruido. Pegamos una nota en la nevera, sin ultimátums. Con palabras. Esa tarde caminamos 2 cuadras hasta la panadería. Compramos pan. Volvimos en silencio. Era un ritual minúsculo y suficiente. Los días siguientes fueron un taller, horarios claros, celulares fuera de la mesa, una cita fija los jueves, reglas de pausa cuando la voz sube, permiso para pedir tiempo sin castigar. En terapia apareció la palabra consentimiento como faro. Aprendí que también se pide para las ausencias, para las cargas, para las renuncias pequeñas. Ella entendió que su propuesta nacía del miedo a perder poder, no del amor. Empezamos a hablar con nombres simples. Donde antes decíamos modernidad, ahora decíamos dolor. Donde decíamos acuerdo, decíamos presión. Una noche, doblando toallas, la escuché llorar con la cara escondida en el algodón. Pensé que si abría la relación el dolor se repartía, dijo. Que 2 sombras hacen menos sombra. No era verdad. No dije, te lo dije. Dije, gracias por decirlo. Esa frase abrió una rendija por donde entró aire. Dormimos en cuartos distintos, a la misma hora. El descanso compartido se sintió como una tregua honesta. Al 7º día, desayunamos con la hoja en medio. Si sigo, dije, es sin terceros y sin amenazas. Con terapia. Con citas. Con teléfonos lejos de la mesa. Si no, nos separamos con respeto. No quiero héroes ni villanos. Yo también sigo, contestó. Y voy a llamar a César para agradecerle que se aparte. Lo hizo. Él atendió, dijo cuídense, y cortó. No hubo drama. Hubo adultez. Ese fin de semana limpiamos la casa. Rescatamos fotos que habíamos guardado por vergüenza de la nostalgia. Pusimos plantas en agua. Tachamos pendientes viejos. Volvimos a cocinar algo que no fuera urgente. A veces me preguntan si perdoné. No sé usar esa palabra sin excesos. Puedo decir que elegí quedarme hoy, y mañana lo decidiré otra vez. El perdón, si llegó, entró en zapatillas, sin fanfarrias. Se sentó en la silla que antes ocupaban la sospecha y la soberbia. Desde allí nos mira ordenar la mesa. ¿Y si hubiéramos firmado?
tal vez habría sido justo también. Hay historias que terminan con papeles y no son fracasos, solo finales claros. La nuestra, por ahora, sigue. No porque ganamos, sino porque dejamos las armas en el pasillo y abrimos la cocina. En la nevera sigue la nota, sin ultimátums. Con palabras. No es poesía. Es logística del amor. Cuando volvamos a caernos, porque volveremos, leeremos esa frase y sacaremos las columnas, límites, miedos, deseos. No será moderno. Será antiguo y esencial. Y tal vez eso baste para que, cuando alguien toque el timbre con una sonrisa fría y una propuesta brillante, ambos sepamos señalar la puerta y decir, con respeto, esta casa se sostiene con acuerdos que no exigen heridas. Luego serviremos café y partiremos el pan. Afuera habrá ruido. Adentro, al menos por hoy, no.